Mensaje número 7 de los 10 fundamentos de la fe. Hoy vamos a estar hablando sobre el gobierno de Dios. Y cuando hablamos de gobierno de Dios, lo hacemos con esta palabra que se llama soberanía. Y es que Dios es absoluto o absolutamente soberano. En España se suele decir que el ciudadano es soberano. Y lo que él decide, pues así es como ocurre en el gobierno, por lo menos en la elección. Luego la práctica es diferente. Ya sabéis que las democracias hoy en día funcionan como funcionan, la política es como es. Así que realmente ni el ciudadano es soberano, tampoco lo son los políticos, porque siempre tienen que responder ante otras agendas y perspectivas y manipulaciones y fuerzas de todos los sitios. Ya sabéis que hay muchas cosas en la política que no se saben ni no se entienden, pero ahí están. Sin embargo, la soberanía de Dios sí que es absoluta. Sí que se cumple al 100%. Vamos a leer el Salmo 139. Dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde iré? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Qué bonito texto que nos habla de la soberanía de Dios. Dios me conoce a la perfección. Sabe y comprende mis pensamientos y mis actos. Y como dice la palabra, hasta antes de que tú pienses decir algo, el Señor ya sabe lo que vas a decir. Como vimos en Conociendo a Dios en teología, el Señor está fuera del espacio del tiempo. El Señor no ve los acontecimientos según van surgiendo. Él está fuera y comprende todo, presente, futuro y pasado. Por eso tenemos que descansar en que ese Dios que tanto nos conoce, que tan sabio es y tan bueno es, está con nosotros y está por nosotros, que es lo más importante, que está por nosotros. ¿Cómo funciona esto? Pues bueno, en la introducción vamos a ver cómo hay mucha gente que vive en la incredulidad. ¿Por qué? Porque siempre están nuestras palabras, con los clásicos ¿y si? ¿Y si pasa esto? ¿Y si no pasa? ¿Y si sucede? ¿Y si no sucede? Siempre tenemos esas palabras de incredulidad. Pero no deberían ser así. Porque si Dios es tan grande y tan absoluto, ¿por qué voy a dudar de algo? O por ejemplo en mis actos. ¿Por qué a veces actúo con incredulidad? Con miedo, con inseguridad. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Pues que no disfruto de las circunstancias, no disfruto de mi vida. Nunca voy a soltar completamente quien soy, porque es que no confío en la soberanía de Dios absolutamente. Cuando sucede algo en mi vida, ya tengo miedo, entro en pánico. Hay que hacer algo, porque... Pero el Señor es soberano. Lo que tenemos que hacer es cambiar la incredulidad por la fe. ¿La fe en qué? En nuestras palabras. Palabra de fe, de esperanza, como hemos hablado hoy, de seguridad en lo que Dios está haciendo, ha hecho y va a seguir haciendo. En vivir nuestros actos confiando en el Señor. ¿Hay dificultades? ¿Hay problemas? ¿Hay desastres a nuestro alrededor? Bueno, el Señor es mucho más grande. Vamos a vivir en consonancia. ¿Cuál es el resultado de vivir en fe más allá de la incredulidad? El resultado es vivir feliz, vivir en paz y recogiendo respuestas. Porque si yo tengo incredulidad, ¿quién va a obrar entonces en mi vida? Yo voy a tomar las decisiones. Yo la voy a guiar. Y como eso sea verdad, estamos perdidos. Pero si yo vivo en fe, mis actos y mi vida y todo se lo voy a dejar a Dios. Señor, guíame, obra tú, yo quiero hacer lo justo y lo necesario. Entonces voy a tener respuestas en mi vida. Tenemos que tener la fe que sobrevive en cualquier situación. Una fe que sobrevive en cualquier aspecto. Isaías 6:13 dice: y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida,
Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. Este texto está hablando de los remanentes. ¿Qué está diciendo? Que aunque pueda haber un desastre, aunque el pueblo de Dios pueda caer en idolatría, como ocurría en el antiguo pacto, aunque esta iglesia pueda sufrir desastres, aún va a quedar el qué. Esa parte que permanece en la tierra. El tronco, el tocón o el remanente. Y de ahí, en la corriente de las aguas, habrá un renuevo. Esa es la fe que tiene que sobrevivir y que tiene que permanecer en cualquier circunstancia o lugar. Así que hombres y mujeres de Dios, como vemos ahí, que en desastres y en problemas, a través de la palabra, han permanecido. Han persistido y han continuado. Por ejemplo, nos vamos a Samuel capítulo 7, la nación estaba siendo amenazada, venían los filisteos con ejércitos. A ojos de un soldado o de un experimentado, vamos a perder. No tenemos forma de ganar. O al menos está muy complicado. ¿Qué es lo que hace Samuel? Nos vamos ahí a 1 Samuel 7. Los reúne todos en Mizpa. ¿Y qué les dice? El problema que tenéis es la idolatría y cómo os habéis separado del pacto. Ahora, si os arrepentís, desecháis la idolatría y volvéis otra vez al abrigo de Dios, Él os va a librar del problema. Él os va a ayudar a permanecer. ¿Cuál es la clave? Me doy cuenta de dónde estoy, desecho lo que no tiene que estar en mi vida, me aferro a donde sí tengo que estar y Dios me va a dar la respuesta. Ahí está el movimiento de Mizpa, lo que sucedió en aquel lugar y que se mantuvo en Israel. Vemos cómo otra vez llegaron los filisteos cuando estaba el rey David. ¿Qué es lo que hizo con ese pequeño pastor de ovejas? Les volvió a librar del desastre a través de aquellos que permanecían. Podemos ver, por ejemplo, también la persecución a los profetas. Primera de Reyes 19, recordamos el Monte Carmelo, Elías, los profetas de Baal esperando que se encienden las fogatas. Y de pronto el Señor lo hace únicamente con Elías. En todo ese desastre, donde luego querían ir a matar a Elías, que él está deprimido, ¿qué sucede? El Señor le dice, come y relájate y descansa. Vuelve a decírselo otra vez, pero después, ¿qué le muestra a Elías? Tienes que levantarte, Elías. Tienes que confiar en lo que yo tengo preparado. Y le dice, primero, tienes que ungir a un rey y a otro. Tienes que levantar Eliseo como discípulo. Tienes que volver porque hay 7,000 que han permanecido, 7,000 remanentes que ahí están esperándote para volver a restaurar el pueblo. ¿Por qué? Porque la soberanía de Dios obra por encima de los desastres humanos. Y ahí es cuando Elías entiende cuál es el plan de Dios. Dios le muestra los siguientes pasos y él se mueve hacia ellos. Amenazas de vida. Nos vamos al Nuevo Testamento. ¿Cuántas veces estuvieron amenazados Jesús, los apóstoles, Pablo, la iglesia primitiva? ¿Cuántas veces? Muchas. El apóstol Pablo llega a un momento, no recuerdo exactamente el lugar, que él empieza a narrar todo lo que le han hecho. Que si me han dado palizas, me han azotado, me han encarcelado, casi me matan, me han lapidado. Y aquí estoy, predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque la soberanía de Dios está por encima de lo que suceda en la oscuridad del mundo. Y porque cuando hay un plan, y Dios tiene un plan, lo va a cumplir. Sí o sí. No hay forma de que no se cumpla. ¿Por qué puedo creer esto? Porque confío en la soberanía de Dios. Confío que aunque haya un desastre, Dios va a obrar a través de ese desastre y va a traer la respuesta. En segundo lugar, dentro de ese primer punto, vemos un montón de ejemplos. Los vamos a repasar un poco rápido, ¿vale? Para no hacerlo muy pesado. Hebreos 12:1. Teniendo en derredor nuestro tan nube de testigos. Está narrando el escritor de Hebreos. ¿De qué habla? Habla de los héroes de la fe.
Habla de aquellos que han permanecido no solamente en el corazón, sino en las Escrituras, para que las nuevas generaciones comprendan que la soberanía de Dios está por encima de toda circunstancia. ¿Cómo lo vemos? Época de los patriarcas. Cómo Dios obró en Abraham, Isaac, Jacob y José. Cómo Él les guardó, les protegió, les guió y les dio respuesta, a pesar de todos los problemas que tuvieron. No los vamos a nombrar ahora. En la época del Éxodo y la formación de Israel, cómo Dios sacó a un pueblo de esclavos de la gran civilización de aquella era. ¿A través de qué? Desastres, problemas, las plagas que conocemos. Pero cuando llegó la muerte, ¿a quién no tocó? No tocó al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque entendieron la Pascua. La sangre del cordero puesta alrededor de mi hogar es la que me libra de la muerte. ¿Cómo les guardó en el desierto? ¿Cómo les llevó a conquistar parte de Canaán? Luego la época de los jueces. ¿Por qué se levantaban jueces? Porque llegaban los desastres a Israel. ¿Por qué llegaban los desastres? Porque el pueblo se apartaba del pacto. El libro de Jueces es así. Y se apartaron los hijos de Nazar y llega un problema y Dios tiene que levantar a un juez o a una jueza como era Débora para librarles de los problemas. Les da un rey, un gran rey. Ahora hay una monarquía. Todo el pueblo está unido. Una sola nación. ¿Cuántos problemas no sufrieron todos y cada uno de ellos? David, el primero, ¿cuánto tuvo que sufrir? Leed los salmos en los que David está hablando del sufrimiento y de los problemas que tiene. ¿Cómo lo narra de esa forma tan desgarradora? Hasta el punto de sentir que ha sido abandonado completamente. Pero siempre al final, ¿qué dice? Mi confianza está en el Señor. Yo confío en Él. Aunque ande en ese valle de sombra de muerte, no voy a temer mal alguno, porque sé que Él está conmigo. Al igual que David, Samuel, lo hemos visto también con Mizpa, Elías y Eliseo, cómo ellos vivieron alrededor de desastres. O como por ejemplo, Eliseo, hablando con su discípulo, que han rodeado la ciudad los ejércitos asirios. Señor, muéstrale la realidad a mi discípulo. Y ahí es cuando él tiene la visión de los carros de fuego y los ejércitos de ángeles. La soberanía de Dios está por encima de cualquier cosa. Y yo la puedo disfrutar si tengo fe en todo ello. Ahora, en época del cautiverio, ¿qué es lo que hicieron todos estos personajes del cautiverio en Babilonia? Por ejemplo, los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿qué vivieron y qué dijeron? No me voy a arrodillar ante ningún ídolo. Y si eso me cuesta la vida, la doy, pero no lo voy a hacer. Y las palabras de ellos fueron esas. No nos vamos a arrodillar porque el Señor nuestro nos va a librar del horno de fuego. Y dice, y aunque no lo hiciese, tampoco lo vamos a hacer. Es decir, tampoco nos vamos a arrodillar. El Señor los libró. De Daniel también le libró de problemas y circunstancias. Cómo el Señor estuvo con Esther, aunque se jugó la vida para salvar al pueblo de Dios que estaba en la diáspora. Todo sirvió con un gran propósito y un gran plan, que era restaurar el corazón del pueblo. La época de la reconstrucción, como a través de Zorobabel, Esdras, Nehemías, se levantó otra vez esa nación que tenía que tener en el corazón, dar culto a Dios en espíritu y en verdad. Restaurar, luego el qué. ¿Qué es lo que hicieron cuando descubrieron la palabra de Dios? Esdras, que vivió una vida estudiando las Escrituras, la volvió a poner al pueblo. Estuvieron horas y horas y horas leyéndola y estudiándola y aprendiéndola. Y la gente llorando, con el corazón roto, porque estaban entendiendo el mensaje y estaban comprendiendo cómo estaban viviendo sus vidas. Era el ardor en el corazón que hemos hablado esta mañana. ¡Ay! Esto era lo que el Señor esperaba de nosotros. Y tomaron el pacto de poder vivir una vida dentro del Evangelio, dentro del pacto. La época del Nuevo Testamento, donde nosotros estamos. Juan el Bautista. Murió Juan el Bautista. Le cortaron la cabeza y le sirvieron una bandeja de plata. Pero ¿cómo vivió su vida? Hay un plan. ¿Cuál era el plan? Ahí viene Jesús de Nazaret, que es el Cordero que viene a quitar el pecado del pueblo. Ahí es donde está el Mesías.
Ese era el gran plan de Dios. Él vino a abrirle lugar al Señor. Los 12, ¿qué ocurrió con los 12? Vivieron sus vidas confiando y teniendo una fe absoluta. Ay, pero murieron todos siendo asesinados. ¿Y qué? Cumplieron con el plan de Dios, llevaron el Evangelio hasta donde pudieron y cuando el Señor lo permitió, les trajo con sí a su presencia. Donde ahora nos están esperando los 12 en el cielo, en la presencia de Dios. La iglesia primitiva, ¡ay, cuántos problemas la iglesia! ¿Cómo fue perseguida por Saulo de Tarso? En Hechos capítulo 8, finales del 7. Plan de Dios para que ellos llevasen el Evangelio a todas las naciones. Y de ahí empezaron a predicar y expandirse. Eso cambió la mentalidad de aquellos que acabaron formando la iglesia de Antioquía. Y dijeron, no, tenemos que ser una iglesia que levante discípulos y envíe misioneros. Así que orando y siendo guiados por el Espíritu, enviaban a Pablo y a Bernabé. Y en tercer lugar, cuando hay incredulidad, hay fracaso. Números 13 y 14, los 12 espías. ¡Ay, tenemos miedo! Los cananeos parecen gigantes, no podemos. Mejor vamos a morir a Egipto, porque no queremos morir aquí. De los 12, 2, Josué y Caleb dijeron, a estos, con el Señor a nuestro lado, nos los comemos como el pan. Eso fue lo que ellos dijeron. Ananías y Zafira, Hechos capítulo 5. El problema no era entregar toda la herencia a la iglesia. El problema no era haberlo entregado todo. Los discípulos se lo dicen, entregad lo que os dé la gana. Pero no mintáis, no escondáis, no tengáis ese corazón en contra. Ese fue el problema suyo. Por eso luego Pablo dice, entregad lo que haya en vuestro corazón, pero hacedlo de corazón y hacedlo de forma alegre. No mintiendo, escondiendo para daros una imagen y crearos una... No, eso no es correcto. Pedro sobre las aguas. Señor, si tú me dices que vaya a ti, yo voy. ¿No tenía fe Pedro? Porque para tirarse a un mar en tempestad, anda que no tenía fe. ¿Cuál fue el problema? Que cuando está caminando sobre las aguas, empieza a mirar la tempestad, empieza a mirar abajo, o dice, ¿dónde estoy? Me voy a ahogar, y se ahogó. Bueno, no se llegó a ahogar, se cayó. Porque su fe, al ver las circunstancias y no entender la soberanía, pero en el momento en el que él miraba al Señor Jesús y él decía, Él lo puede hacer todo, caminó sobre las aguas. Cuarto lugar, la diferencia es cuando nuestra fe está puesta en Dios. Si yo estoy seguro de la salvación, va a ser una vida completamente diferente. Si yo tengo una fe puesta en el poder de Dios, nada va a ser una barrera ni un problema para mí. Todo lo voy a poder en Cristo porque me fortalece. Si yo confío en su responsabilidad sobre nosotros, nunca voy a sentirme derrumbado por las circunstancias. Voy a sentir inseguridad, miedo. Somos humanos, no somos robots, ¿vale? Vamos a permitirnos sentir cosas, pero nunca eso me va a derrumbar. Nunca me va a paralizar. Seguiré porque confiaré y volveré a tener esa fe en la soberanía de Dios. Y luego en el plan de Dios. ¿O es que Dios nos ha dejado así a nuestra suerte? En esa teoría del relojero, ¿no? Dios ya lo ha arreglado todo y dice, bueno, ya está, hasta aquí. Ahora buscáis la vida vosotros. No, el Señor tiene un plan, el Señor tiene un itinerario, el Señor te guía a dar los pasos correctos. Si yo creo en ello, podré seguirlo. Ahora, tenemos que tener la fe que puede hacer la lucha espiritual. ¿Por qué? Porque la lucha humana me es imposible. Vamos a repasar aspectos un poco genéricos. ¿Cuál era la lucha humana en Israel? Bueno, pues los filisteos, sirios, asirios, egipcios, moabitas, todos ellos. Esa es la lucha física. No podemos contra ellos. Es imposible. Siempre nos conquistan, siempre nos atacan, siempre nos ganan. O, por ejemplo, hoy podemos pensar la lucha ante las religiones. Profetas y santuarios, es lo que sucedía. No, Israel es mejor, no, tú eres mejor, no, los profetas son mejores. Lucha con ese tipo de cosas. O luego, en el Nuevo Testamento, los fariseos. ¿Cuál era la lucha de los fariseos? Somos mejores, nuestra religión es mejor. Toda la ley que hemos puesto y que hemos sumado es perfecta.
persecuciones judías y romanas. No podían contra ellos. ¿Cómo van a poder contra Roma? Muertos por cientos y por miles todos ellos. En el medievo, todo. Cómo la Iglesia cayó en la oscuridad. Se levanta la Reforma, ¿qué es lo que hicieron? Hay que matar a los protestantes. Hay que quemarlos vivos. Hay que darles donde más les duele. Hasta una guerra se libró en Europa, creo que era la guerra 30 años. Ganaron los católicos aparentemente, pero el Evangelio se siguió predicando. Todo el centro y norte de Europa estaba siendo conquistado por la palabra de los reformadores. Ahí estaban lugares como Suiza, donde en cantones como, por ejemplo, Ginebra, eran lugares donde se vivía una vida religiosa al 100%. Muy, muy legalista, en aquellos tiempos hay que comprender, pero que era en contra del mensaje de los reformadores. Hoy vivimos en un mundo donde predomina ¿qué? Liberalismo, el secularismo, ese nuevo ateísmo que hay ahora, el naturalismo científico, muchas cosas científicas, filosóficas, sociales, pero que todo está en contra de ¿qué? En contra de la palabra y del Evangelio. ¿Cuál es la lucha humana en la Iglesia? ¿Qué? ¿Cuál es el problema? No estar centrados en lo más importante. ¿En qué estamos centrados? En muchas iglesias. ¡Ay, en la posición! ¡Ay, yo quiero ser! ¡Ay, yo quiero alcanzar! ¡Yo quiero que se me vea! ¡Yo quiero...! Y hay iglesias donde tienen graves problemas por esto. Iglesias donde realmente hay luchas y peleas. Recuerdo una vez una amiga que me hablaba de que en su iglesia llegaban a darse de puñetazos. Entre ancianos en la iglesia. Puñetazos. Y entre ellos una vez un cuñado suyo. Le vieron, le pegaron, porque así ocurrían ese tipo de circunstancias. Vemos la lucha humana en la iglesia a través de pastores y líderes que ejercen el abuso espiritual. Y el abuso de que yo digo A y el que no esté con A, o fuera de la iglesia, o que se calle. O donde el que no piense en A es que es un hijo del diablo. Y el que no ofrenda todo lo que yo digo que hay que ofrendar, igual. Se le expone, se le dice, se le obliga, se le lleva en cantidad de circunstancias. Muy duro todo esto. ¿Cuál es el problema? Se sacaban las cosas de contexto. Podemos luego en casa leer 1 Corintios 3. Ellos, los hermanos de Corinto, no entendían el Evangelio, no comprendían, se permitían que llegasen otros a engañarles. ¿Por qué? Como dice el apóstol Pablo, me encantaría daros alimento ya de adulto, pero sois niños. Porque pensáis en cosas que carnales. No habéis madurado dentro del Evangelio. Pero tenemos que tener la fe que lucha ¿en qué? En lo que es espiritual. No en lo que es humano. Eso llegará después. ¿En qué tenemos que luchar? Primero en un triunfo que es seguro. ¿Cuál es el triunfo seguro? Mateo 4, del 1 al 11. El Señor fue tentado. ¿Pero cómo respondió? Con la firmeza de la fe y a través de la palabra. Efesios 6, del 10 al 20. Es a través de la armadura que resiste todo ataque del enemigo. Flechas de fuego, me da igual, porque tengo la armadura del Evangelio. Hay una victoria asegurada. Hechos, capítulo 13, 16 y 19. Me da igual que haya hechicería, brujería y oscuridad en el mundo. Me da igual la oscuridad que haya. En el nombre de Cristo eso desaparece. En el nombre de Jesucristo eso tiene un triunfo. La victoria también en lo físico. Por ejemplo, Éxodo 3:4. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Es decir, el Señor tiene el poder para conquistar no únicamente en el ámbito espiritual, sino en todos. Así que no tengo que temer nada en absoluto, porque lo espiritual trasciende el punto número 3. Cuando la oración toma lugar con la palabra, hay una respuesta en mi vida. Las obras ocurren. Cuando yo pongo en práctica la palabra y oro a través de ella. Cuando se abren los ojos espirituales en el campo. Cuando yo mire lo que me rodea y el mundo, hay también una respuesta. Cambia el corazón y la devoción de la iglesia cuando comprendo lo que, por ejemplo, hoy hemos hablado. El ardor que surge en mí cuando yo estoy viviendo la palabra. Eso es lo que cambia. Por lo tanto, el punto número 3.
tenemos que estar en la fe que hace las misiones mundiales. En primer lugar, el evangelismo es salvar mi entorno. Primero, las bendiciones que Dios me ha dado. ¿Qué es lo que Dios me ha dado? ¿Cuáles son mis habilidades, mis atributos, mi especialidad, mi trabajo? Me da igual, lo que Él me ha dado lo pongo a disposición para el Evangelio. Soy un ciudadano del reino celestial, por lo que yo todo lo que recibo de mi Padre lo utilizo y lo entrego para Él. El poder de Dios obrando en cualquier circunstancia. Tengo que ver cómo Dios obra a mi alrededor. Porque aunque yo lo vea o no, la soberanía de Dios está actuando. Ahora, yo puedo ir así o puedo ir así. Yo puedo darme cuenta o puedo estar muy ocupado en mis cosas, pero tengo que ver cómo Dios obra a mi alrededor, en el campo. Y luego el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el poder de Dios. Y recibiréis poder cuando venga a vosotros el Espíritu Santo. Si eso no ocurre, no hay poder. Y si nosotros tenemos poder, no es por nosotros mismos, es por lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Ahora, ¿para qué es la obra del Espíritu Santo? No es para que yo ahora me ponga a saltar sobre las sillas y a gritar, o para que nos tiremos por el suelo. No es para nada de eso que es innecesario. ¿Para qué? Para que yo pueda ser un testigo. Y me seréis testigos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. En segundo lugar, tenemos que ser la iglesia que salva la región. Ejemplos bíblicos: una iglesia unida y una iglesia esparcida. Da igual. Hechos capítulo 2, una iglesia unida en el aposento alto, con la llenura del Espíritu. Hechos 8 y 11, la iglesia que es esparcida, pero hacia las misiones. La iglesia reunida y la iglesia en el campo. ¿Qué vemos? Hechos capítulo 2 y 4. La iglesia que está junta, pero que al mismo tiempo sale a predicar. Y estamos juntos en las casas, en el templo, compartiendo el pan, pero predicando el mensaje del Evangelio. La iglesia que nutre. Primera de Timoteo 4:13, cuando le dice, insiste, persiste en ¿qué? La lectura, la exhortación y la enseñanza de la palabra. Esa es la iglesia, la que está siempre en la palabra y todo lo hace a través de la palabra. O, por ejemplo, podemos ver la iglesia que forma con Hechos 19:9, el apóstol Pablo, que es expulsado de la sinagoga, que los sábados iba a predicar ahí a Cristo, y cuando es expulsado, ¿qué hace? Se lleva a los discípulos que sí estaban escuchando y entendiendo y se reunía en la escuela de Tirano. ¿Y ahí qué hacía? Seguía levantando discípulos porque iba a llegar un momento en el que él se iba a ir. ¿Quién va a continuar la obra? ¿Quién va a continuar la iglesia? ¿Quién va a continuar predicando este mensaje? Los discípulos que se levanten. Así que si no hay discípulos, no hay obra. Porque el apóstol Pablo no podía estar en todos los sitios. Eran los discípulos los que levantaban la iglesia y hacían la evangelización. 3. Hay que salvar a otras naciones. Esto para los que venís de otros lugares, de otros países, lo tenéis más interiorizado, porque vuestro corazón está dividido. Un poco. Yo vivo en un lugar, os podéis asentar en España, depende, no sé cuánto tiempo llevaréis, pero está vuestro país detrás, está vuestra nación, está vuestra familia, está vuestra identidad, está vuestra cultura, está todo lo que habéis dejado atrás. Pero nosotros los que hemos nacido y criado en España, solo tenemos una nación y estamos en ella. Así que nuestro corazón no está dividido, pero aún así tenemos que hacer la fuerza de ver el mundo de una forma más completa y más plural. ¿Dónde tengo que llevar el Evangelio? A todas las naciones. ¿Dónde tengo que predicar? Hasta el último de la tierra. ¿Por qué? Porque más de la mitad de la población mundial no ha escuchado el Evangelio. Hay una estadística. Hay alrededor de unos 50 países en el mundo donde ir a hacer las misiones es prácticamente imposible. O hay muchas dificultades o no se puede, porque no te dejan. 50 países en el mundo. Hablamos de la ventana 1040, que es como si pones el plano, lo voy a haber puesto en una imagen ahí, ¿no tengo, no? No. Es como si pones el plano del mundo y hay un pequeño rectángulo donde están los países de Oriente Medio, India, Bangladesh, toda esa zona, y luego el sudeste asiático. Toda esa región son muy anticristianos. Hay muchos musulmanes,
que están llegando también al sudeste asiático, porque, por ejemplo, Indonesia es un país muy musulmán, pero son lugares donde predicar es muy difícil y es muy peligroso en esa región, en esa ventana como llaman 10-40. El problema del cristianismo cultural, ¿cuál es? No, yo soy cristiano, yo me he criado en una familia cristiana, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿quién no es cristiano en Estados Unidos? Pues todos de alguna forma lo son, en el norte de Europa igual, pero ¿realmente son cristianos? ¿Viven el Evangelio? ¿Lo entienden? ¿O es algo que forma parte de su cultura? No es suficiente. El problema del falso evangelio es herejías. Evangelio de la prosperidad, herejías que surgen a través de grandes personajes, testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Y luego que podamos tener, para terminar, la fe que realiza la locura de la evangelización del mundo. Porque es una locura. Pensar que nosotros podemos hacer la evangelización de todo el mundo es una locura. Pero aquí estamos, la familia en Cristo, haciéndolo. ¿Qué es una locura? Una locura es que alguien queda en Cristo. Que alguien hoy en día tú le prediques y pueda aceptar a Cristo es una locura. Por eso decimos que es un milagro de Dios y es gracia de Dios. Es una locura que nosotros tengamos que evangelizar a otros países. ¿Por qué yo tengo que preocuparme de otros países? ¿Por qué? Si yo tengo ya bastante con España, que somos un 1%. Pero sin embargo, ¿qué es lo que Dios nos muestra? Pues que a través de los que somos en la iglesia de Aposento Alto, y como veis en el culto cuando ponemos los mapas, todos esos lugares, ciudades y pueblos son lugares donde nosotros estamos predicando el Evangelio. Y lugares representados por la iglesia. ¿Y qué iglesia es esta? Muy pequeñita y humilde. Pero cuando tú abres los ojos, ves que Dios te ofrece la oportunidad de poder obrar. Y ayer estaba hablando con Israel, un poco en broma, y le digo, voy a tener que volver otra vez a viajar a Miami. Porque como estaba con Ian y con Ian no puedo viajar porque tengo que cuidarle yo, y ya es un poco más grande y ya sí que es más factible dejarlo con mis suegros, por ejemplo. Y se pone a llorar. No quiero que te vayas. Digo, que solo van a ser 10 días y tal. Y se pone así triste, pero claro, hay que hacerlo. ¿Por qué tienes que hacerlo, papá? Digo, porque todos los sábados nos estamos reuniendo con obreros y con discípulos allí que quieren escuchar y quieren entender el mensaje del Evangelio. Y al igual están las hermanas de Colombia, están la familia de Maritza que está en Panamá, está en El Salvador también con Violeta, etcétera. Ahí están. Y si Dios nos da la oportunidad, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Tendremos que ir y tendremos que hacer la labor de la evangelización del mundo. Así que es una locura que tengamos que enviar o ser misioneros. No tiene sentido. ¿Tú sabes lo que cuesta enviar un misionero? Pero ahí están miles y miles y miles de misioneros saliendo de sus países para predicar el Evangelio. Y es una locura mantenerlas. Mucho dinero. Pero gracias a Dios que Él nos proporciona la economía de la luz para que podamos seguir manteniendo la evangelización del mundo. Por lo tanto, las ofrendas y los diezmos son necesarios y los podemos dirigir a esos proyectos. Así que podamos vivir y disfrutar del gobierno de Dios que está por encima de toda circunstancia, porque su soberanía lo colma todo. Así que vivamos tranquilos, vivamos en la paz del Señor, vivamos en la confianza de su obra y de su poder. Y luego, simplemente ocupémonos del hoy y de lo que Dios tiene para nosotros ahora. A veces mirar tanto el futuro nos agobia, pero si nos enfocamos en el hoy y en disfrutar hoy y en vivir espiritualmente hoy y en lo que hoy Dios me da, el mañana lo tengo garantizado, 100%. Mi corazón guardado y recibiendo las respuestas preparadas. Padre, gracias por este día que es tuyo, es el día del Señor, no es el día del hombre, no es el día de olvidarnos de tu palabra, de darte culto, de vivir para disfrutar y hacer lo que nos dé la gana, sino que es un día en el que primeramente tenemos que dedicártelo a ti. Lo hacemos dándote culto en espíritu y en verdad, lo hacemos con la unión de la iglesia, escuchando tu palabra, alabándote, adorándote y orando. También lo hacemos a través de esta formación para poder no solamente ser conscientes, sino
vivir una vida práctica dentro del Evangelio, que nos lleve a hacer esa locura de la evangelización del mundo, que parece tan lejana, improbable o imposible para nosotros. Pero como no tiene que ver con nosotros, sino con tu poder y soberanía, Padre, tenemos la seguridad que la alcanzaremos. Por lo tanto, te pedimos, Padre, que nos des, primero, la valentía para desafiar lo que parece imposible, nuestra vida y nuestra comodidad, que podamos también vivir en ese desafío de convertir a la Iglesia Aposento Alto en un lugar en el cual se puede hacer la evangelización del mundo, que podamos también nosotros, que parecemos a veces casos perdidos, personas torpes, pero conviértenos en evangelistas, en personas que viven y predican que Jesús es el Cristo. Y Padre, que lo hagamos a través todo de tu gloria, para tu gloria, en tu poder y a través de la obra del Espíritu Santo, que tiene que reinar en nuestra vida. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.